Pensamiento del día lunes 5 de agosto. Ser testigos del amor. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Esta es una palabra de gran consuelo y de estímulo para todos los cristianos. Con ella, Jesús nos exhorta a vivir con coherencia nuestra fe en Él. ¿Cómo vivir esta palabra? Él mismo lo dice: aquel que se declare. Decidámonos, pues, a declararnos por Él ante los hombres, con sencillez y franqueza. Recordemos que estamos llamados a ser testigos de Cristo. Él quiere llegar a todos los hombres con su mensaje de paz, justicia y amor, precisamente a través de nosotros. Demos testimonios de Él allí donde nos encontremos por motivos familiares, de trabajo, amistad o estudio, o por cualquier circunstancia de la vida. Demos este testimonio ante todo con nuestro comportamiento, con la honradez de nuestra vida, con la pureza de costumbres, con el desapego del dinero y participando en las alegrías y sufrimientos de los demás. Démoslo en especial con nuestro amor recíproco, con nuestra unidad, de modo que la paz y la alegría pura que Jesús prometió a quien está unido a Él nos inunde el alma ya en esta tierra y rebosen sobre los demás. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de julio de 1984. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.